Hola a todos. La finca que vamos a visitar hoy se quemó el año pasado, pero todo comienza a cobrar vida con las primeras lluvias. Lo vemos a continuación. Esta finca se quemó intencionadamente esta primavera, provocando graves destrozos en la flora y vegetación de este monte. Las lluvias otoñales han hecho que la naturaleza siga su curso para que el campo vuelva a ser verde. A mí me llama la atención que brotan del suelo cientos de espárragos que se convertirán en esparragueras que colonizarán nuevamente el terreno quemado. Los espárragos trigueros o silvestres son plantas perennes, con un crecimiento muy rápido, típica del clima mediterráneo, y es una auténtica todoterreno, creciendo tanto en zonas soleadas como sombrías y frescas. Llamamos espárragos trigueros a los tallos o brotes que crecen del suelo, que son tiernos, alargados y con un tono verdoso más claro y tierno que el resto de la planta. Aunque su época de crecimiento es entrada la primavera, cuando las condiciones ambientales son de lluvias, seguido de unas temperaturas cálidas, hará que los brotes crezcan abundantemente incluso en otoño o invierno. Para su recolección hay que prestar mucha atención, ya que se camufla muy bien en el entorno. Es conveniente usar guantes, ya que la planta tiene pinchos que nos podrían hacer daño. También habría que usar una navaja para cortar los espárragos, pero siempre respetando a la planta. Los brotes son tiernos, por lo que hay que manipularlos con delicadeza, ya que se parten con mucha facilidad. Los espárragos silvestres aportan muchas vitaminas, muy pocas calorías y contienen una gran cantidad de potasio, ácido fólico y fibra natural, además de la aspargina, responsable del olor característico de la orina que generamos al consumir este alimento. Los espárragos son un manjar para algunos, ya que poseen un extraordinario sabor y un gusto ligeramente amargo, y se pueden cocinar en revueltos, en tortillas o de acompañamiento en carnes o pescados. Vamos a cocinar los espárragos a la plancha con un poco de aceite, ajo, vino y una pizca de sal. En primer lugar, lavamos los espárragos con abundante agua para eliminar las impurezas. Y después, con un cuchillo, cortamos la parte más blanda del brote en pequeños trozos, desechando la parte de abajo, que es más leñosa y difícil de comer. Secamos ligeramente los brotes y ponemos una sartén a calentar, al que añadiremos un chorrito de aceite. Sofreímos unos ajos ligeramente y posteriormente añadimos los espárragos. Dejamos que se hagan durante unos 5 minutos, dándole la vuelta de vez en cuando para asegurar que no queden crudos. Cuando veamos que los espárragos han comenzado a reblandecerse, los retiramos de la sartén y estarán listos para ser servidos en el plato. ¡Buen apetito! Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia, dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.